la trilogía del Cornetto? ¿Qué La es? trilogía del Cornetto, como indica su nombre, es una serie de 5 películas. Claro. Muy bien. No, pero sí, podríamos decir de 3 películas y una serie, podríamos decir en algún punto. Es casi un homenaje a otras pelis, ¿no? Sí, totalmente, pero ¿Es un homenaje al cine? Siempre. Cualquier película es un homenaje al cine. Un cine homenaje al cine. Exactamente. Y así sucesivamente, y 20 minutos diciendo homenaje al cine, que homenajea al cine, que homenajea a su vez al cine, que homenajea a su vez al cine a los que homenajean al cine. Punto. Bien, la trilogía del Cornetto, volvamos a decir, porque estamos reiterativos en ese tema. Vamos ya, antes de darle pie a los primeros temas que se van a estar escuchando, a contar qué es. Es 3 películas, son 3 comedias. Voy a ubicar Inglaterra, sí. No vamos a encontrar el pueblito donde están, pero si querés marcar Londres para que la gente sepa dónde está el Imperio Británico. Que son 3 películas que atravesadas las 3 por la comedia, pero a su vez cruzándolas con otros géneros. La primera es el terror, Shaun of the Dead, el género de zombies. La segunda es la comedia de acción policial. Y la tercera es la comedia de ciencia ficción, y yo diría hasta la más existencialista de las 3, de algún modo. Ajá. ¿Y por qué se llama la trilogía del Cornetto? O sea, en inglés es la trilogía del Cornetto de 3 sabores, porque en cada una de las películas, en alguna secuencia, los personajes comen un helado Cornetto, básicamente por eso. En la primera aparece para sacarse la resaca, en la segunda la están comiendo en el coche policial, y en la tercera aparece recién al final un papelito pegado en una reja. ¿Y cómo surge esto? Vamos a introducirnos a lo que, si querés, a la primera película de ellas, mientras se va John Williams muy poco a poco con esta canción. Aclaramos. Sí. Aclaramos que las 3 películas, si hay que hacerle un gran rescate, es a la música. No me refiero a la música instrumental, pero sí a la música de 70, 80, 90, 2000 también podemos hablar. Sí. Sobre todo que cruzan no solamente del pop británico, el pop inglés, sino el rock inglés, el rock progresivo y otros géneros. De todo un poco. Son interesantes los soundtracks, la verdad. Y se la tenemos que agradecer el inicio de esta trilogía a una serie que hicieron los 3 personas que están involucradas en esta trilogía, que son Edward Wright, el director. Director joven. Debe tener 4 o 5 años más que nosotros, o 10 tal vez. Hoy tiene 49. Simon Pegg y Nick Frost. Y que hicieron entre 1999 y 2001 una sitcom británica, 2 temporadas, 7 capítulos cada una, con un humor muy irreverente, muy absurdo. No sé si la llegaste a ver. Spaced se llama, que es la historia de 2 personas, o sea, el personaje de Simon Pegg y... se me fue el nombre de la chica, la actriz, que los 2 quedan en la calle, no porque están sin trabajo, no tienen lugar donde vivir, y encuentran un departamento, una habitación, con 2 habitaciones en realidad, en una casa casi medio de un pueblito inglés, que se las alquilaban solamente a las parejas, pues era el objetivo, y se hacen pasar por pareja para poder tener... ¿Jessica Hines puede ser? ¿La protagonista también? Acá aparece Jessica Hines. No, es otro nombre tiene. ¿Julia Dickin? No. Bueno. No importa, no te Space. Sí. Y bueno, de ahí hay un capítulo con protagonizada por Jessica Hines, dice acá. Bueno, Jessica Hines, perdón. Puede ser, me quedaba como que era Stevenson el apellido, por eso. Y hay un capítulo justamente que el protagonista consume mucho speed y otras sustancias. Estaba jugando el Resident Evil 2, el videojuego, y se pasó toda la noche y durante el día siguiente no durmió ni nada de todo lo que se había papeado, y empieza a alucinar con la gente como si fueran zombies, los zombies del videojuego. Así que ahí esa idea que quedó, está bueno para hacer una película de zombies, pero homenajeando al género de zombies. Y Edward Wright, una vez que terminó la película, dijo, vamos a hacer esta película, y no aceptó ningún trabajo de dirección para televisión hasta que no le aprobaran el proyecto de hacer una película. Esa película terminó siendo Shaun of the Dead, que como dijimos, era una comedia cruzada con el género de zombies, que a su vez
homenajeaba al propio George Romero. De hecho, estaban prohibidas decir la palabra zombie. De hecho, hay un diálogo en las películas que te dicen, no digas esa palabra, no se puede decir. ¿Por qué? Porque en las películas originales de George Romero nunca se dice la palabra zombie. Ajá. Exactamente. Entonces, 2004 salió. 2004. O sea, hasta que hubo un estudio que entendió qué era lo que querían hacer, estuvieron como 4 años, 3, buscando ese tema. La película arranca justamente con este tema que estamos escuchando de fondo, que justamente es una secuencia donde muestra antes de que se desate esta epidemia, la gente caminando en la calle haciendo actividades rutinarias como si fueran zombies, ¿viste? Caminando nomás. Sí, sí. Adelantando un poco qué es lo que vas a ver. Y lo que se plantean, el guión fue escrito tanto por Simon Pegg y Edgar Wright, es primero qué pasaría, cómo reaccionaría dos personajes después de una noche de resaca, que se despiertan el otro día y de pronto se desató el apocalipsis zombie y cómo reaccionan eso, que poco a poco se va incrementando la cantidad de casos. Pero también basado en la vida real propia de Edgar Wright, que un día prendió la tele y se enteró que hace 2 meses Inglaterra estaba sufriendo una epidemia de fiebre aftosa en el ganado y que muchos pueblos de la campiña inglesa estaban económicamente mal por toda la cantidad de animales que habían tenido que sacrificar, más sumado a los lugares turísticos que por tener casos de aftosa empezaron a tener mala fama. Caso similar como la provincia de Buenos Aires hacía con el antivirus, viste, que cada tanto aparece para que la gente no vaya más al sur. Lo que pasó también en la aftosa, me acuerdo, en los 90 también. Y el chabón se enteró de eso prendiendo justo de casualidad el tele y estaba la noticia y se enteró que hace 2 meses estaban en una epidemia de fiebre aftosa. Entonces se planteó justamente eso, cómo reflejar la gente en ese sentido. La historia es re sencilla. Es un amigo, es un chabón que trabaja en una tienda de electrodomésticos, se termina peleando en ese contexto con su novia, cortan la relación porque siempre lo terminaba llevando al mismo bar todos los días. El aniversario, solía hacer las reservas, el aniversario es en el bar, que iban siempre, algo que le pasaba en la vida real los autores, al Winchester. Winchester Bar. Aquí tenemos la remera oficial del Winchester Bar de la película. Y justo cuando la noche resacosa es justamente cuando con su amigo terminan no celebrando, sino bueno, va a pasar este mal rato y se despiertan del pedo que se pegan y está el apocalipsis zombie. Después volver a conectarse con sus amigos atravesando toda la ciudad, ir a buscar a sus padres, retroceder y termina donde terminan tratando de salvar sus vidas en el Winchester, ¿no? En una secuencia que cuando la veas no quiero relatar porque revelo muchas cosas. Spoilers, pues la estoy viendo. Está Queen de metido en medio, es la mejor secuencia de la película. Bien, ¿y qué ocurrió con esta película? Fue tan humano y tan cotidiano cómo reacciona la gente en una epidemia, que fue considerado justamente fue por muchos científicos de cómo reaccionar correctamente en un control de la epidemia y cómo reaccionar como pueblo. Al tal punto que uno de los afiches, que son todas las manos de los zombies, terminó teniendo un correlato en unas primeras marchas anti-cuarentena de COVID en Londres, que un fotógrafo sacó la foto y quedó una foto igual de gente golpeando de levante la cuarentena, que parecían los zombies de Shaun of the Dead, básicamente. La realidad de la ficción. ¿Te acordás que estaba esa gente que pensaba en sus ombligos nomás? Bueno, eso es Shaun of the Dead, la primera de ellas. Color. Y así nomás, rápidamente, rapidito, porque vos tenés una... En un ratito viene más historias. Vamos a pasar a la segunda 2007. 2007. Hot Fuzz es de esta trilogía. Recordemos, la gente de Spacey, todos los actores que estuvieron en el elenco de Spacey aparecen en las 3 películas haciendo distintos roles de mayor importancia, un cameo especial y todo eso. Hot Fuzz básicamente surgió ante la necesidad de que en Inglaterra, o sea, había género policial, sí, claramente, pero no había películas de acción policial. Entonces Edgar Wright se planteó, tenemos que hacer, no puede ser que Inglaterra no tenga una película de acción policial. Los yankees tienen un montón, como nosotros no vamos a tener. Exactamente, fueron colonia nuestra y nosotros no vamos a tener. Por favor. Básicamente, bueno, el guión tardaron, Simon Pegg, son muy buenos los extras, si alguna vez consiguen los extras en DVD o si los buscan, vean lo que es el proceso que se filman ellos mismos contándote cómo hicieron el guión. En el DVD y en el Blu-ray están, de esta película están. Interesante la forma de filmar, ¿no? Es distintiva. Es distintiva, o sea, y es lo que tenía la serie. Era algo único. La serie estaba filmada, por ejemplo, Spacey con una sola cámara, pero filmada como si fuera una película. Entonces, con movimiento de cámaras, corte de plano y todo eso.
Bueno, en Hot Fuzz estuvieron 8 meses para escribir lo que fue el primer boceto del guión. 8 meses donde vieron 138 películas aproximadamente de acción policial de todo el mundo. Y después empezaron a entrevistar justamente, de hecho, hay uno de los guiños todo el tiempo corrigiendo cómo es el verdadero vocabulario por el preconcepto que hay de la gente que escribe películas policiales, que sabemos que muchas veces no tienen nada que ver con lo que ocurre en la realidad. Estuvieron entrevistando a agentes de policía, para no decir policía por una cuestión de género, viste que está ese chiste durante toda la película. Uh-huh. Y eso les duró 9 meses más porque empezaron a cambiarle las cosas para hacerlo lo más fiel posible. Y por eso la película se ve a la hora de filmar tan orgánica. Es una maratón de gente famosa, sobre todo toda la secuencia inicial. Aparece hasta Peter Jackson. Muchos cameos, sí. Sí, vi eso. Sí. Bocha de gente. Y aparece Cate Blanchett en una, ¿no? Sí, nada más que es la novia del protagonista, la ex del protagonista. Siempre joden con eso, que el protagonista siempre debe tener una ex. Siempre tiene una ex, que no se lo bancó y porque termina de salame, solo. Sí, tal cual, de salame, de lo que es. Sí. No hay una cosa así, ay, me abandonó, no. Muda. Exactamente. Es un policía, el protagonista, Nicolas Angel, Simon Pegg, es un policía requete contra, fanático de su trabajo. Y cumple también con su servicio, que pone en vergüenza a todos sus compañeros que nacen un sorete y lo mandan a una campiña inglesa como para sacárselo de encima. Y obviamente Pueblo Chico, Infierno Grande es lo que termina ocurriendo, porque apenas llegan los primeros días, a rajatabla hace cumplir la ley y dice, es un pueblito, son niños, ¿qué preferís que empieza a haber una serie de asesinatos y empieza a decir, nadie le cree, y dicen, quiere que... Esto es un pueblo, no es lo mismo, toda esa cuestión. La revelación de quiénes están atrás de esos asesinatos no la vamos a decir porque es... decís, claro, cómo rompen el esquema de las películas policiales. Pero si vieron The Wicker Man, la original, no la de Nicolas Cage, van a entender el porqué. De hecho, uno de los actores de esa película, el que hacía de policía en The Wicker Man, donde estaba Christopher Lee, que dicho sea de paso, en estos días cumplió 101 años, si no me equivoco hoy. Me parece que hoy. Exactamente. Se me hace un hashtag, a nadie le importa, Christopher Lee, alguna vez. Y eso lo podemos encarar entre los dos. Actúa en esta película en Hot Fuzz. Mira. Así que para mí es una gran comedia. Y cortita, para ir finalizando, si pasamos a tu sección, vamos a hablar de la tercera película de esta trilogía. The World's End, 2013. 2013. Es una película que particularmente a mí las amo las tres. Sí, se puede amar una película. Me gustan las tres, me río mucho con Hot Fuzz. No puedes decir cuál es la mejor. No puedo decir. Va ganando un presupuesto, ¿no? Gana en presupuesto. Esto es un gran rescate, sobre todo de los 80 de música y de los 90 y principio de esta película. Sí. Ya con este tema que estamos escuchando, Primal es... Primal Scream, sí. Es una evidencia de eso, ¿no? Pero es la que más me gusta, es la que menos la gente dice, es la que va a ser la que en el ranking dicen, es la que menos me gustó, te van a decir, la más mala. Sumado a quién somos para decir que es mejor, que es bueno. Yo decía que la más existencialista, por lo que tiene que ver con la condición humana. No me quiero adelantar. Porque te está hablando del fin del mundo, me imagino, ¿no? No, precisamente. Es la película que tuvo desarrollo mucho más viejo. Edgar Wright, cuando era un pebito, ya quería filmar en 1995, tenía 20 años, básicamente. Se le había ocurrido la idea de un grupo de adolescentes que quieren despedirse, o sea, de la escuela y todo eso, haciendo un city tour por los 12 bares, tomando una cerveza en cada uno de los bares, como desafío. Llegar a hacer The World's End es el nombre del último bar en la película. Y después se dio cuenta, ¿por qué no hacer que no sean adolescentes, que sean adultos? Sobre todo que adultos que se fueron de su pueblo natal hace mucho tiempo y regresan a ese pueblo natal y se sienten como alienados porque no reconocen a nadie. La ciudad, el pueblo está distinto, la gente que conocían no es la misma que ellos conocían. Uh-huh. Entonces, como el impacto, la nostalgia de los años jóvenes para hacer esto del recorrido de los 12 bares que habían en el pueblito, termina chocando con la imagen real de ese pueblo. Y algo de eso tiene que ver esta película, porque justamente es un grupo de amigos que termina la secundaria y se plantean hacer esta cuestión de los 12 bares y se ponen tan en pedo en el sexto bar que terminan desmayados
en el medio del campo mirando el cielo. Hay mucha imagen de bar en las 3 películas. Exactamente. Hay mucho bar. Hay mucho típicos pubs. Sí, pero no es casual. Ingleses. Y acá en esta película los 12 bares que aparecen son muy similares en cuanto a la estructura y todo eso. De hecho, hay un guiño también a lo que es el Winchester en uno de ellos, el Winchester de Shaun of the Dead. En ese momento vemos que están en pedo en el medio de la montaña y vemos que pasa una luz, así como una estrella fugaz. Mirá, una luz, qué lindo. De grandes, de ese grupo de amigos, el que era el más popular, el rockerito, es el único que sigue en esa pose. Y después nos vamos dando cuenta por algunos chistes que en realidad el chabón estaba en una crisis existencial tremenda, se había querido intentar suicidar, Simon Pegg es el personaje. Y después vamos descubriendo por qué la insistencia de seguir los amigos que no querían saber nada ya con él. Porque el chabón quería volver a ese mundo donde había sido feliz por última vez. Apa. Que era justamente cuando era joven en ese pueblo. Y el hecho de terminar esa cosa que quedó inconclusa de los 12 bares era lo que permitía. Esto es, te das cuenta después, permitir completar algo en su vida por primera vez, ¿viste? ¿Qué ocurre? A medida que van avanzando en los bares se dan cuenta que el pueblo era distinto. ¿Por qué? Porque silenciosamente había una invasión alienígena y esa luz que veíamos era justamente la nave espacial que llegaba, que está reemplazando a los humanos por unos seres medio robóticos. Y ahí se dan cuenta de que las cosas no eran como ellos esperaban. Y acá surgió un poco de casualidad el cruce de ciencia ficción, porque con esto de la alienación, de sentirse alienado en su propio pueblo, cuando iban charlando las ideas entre Edgar Wright y Simon Pegg, los guionistas, los fue llevando a la misma historia al mundo de la ciencia ficción. Y qué mejor que una invasión extraterrestre a los usurpadores de cuerpo para reflejar esa crisis, esa de edad, de los 40 también ponele, que en esta película. De esta manera yo creo que ya concluyo. No sé si tenemos tiempo para pasar el temita. Puede ser, sí. Cerramos. Sí. Bueno, antes de que empiece a sonar, este tema que vamos a escuchar es The Doors, el tema que uno de los pocos grupos no británicos que hay en la banda de sonido, de hecho sí hay de otros lugares, que es el tema que escuchamos cuando apenas salen del bar y se dan cuenta, tienen una pelea con unos pibitos que ahí se dan cuenta que hay unos robots y empiezan a darse cuenta, che, los que tenemos alrededor, ¿son robots o no? Porque también los que son seres humanos tampoco quieren decir nada, porque si revelan que está la invasión, los van a transformar en esos mismos robots también. Entonces, con este tema sonando tan psicodélico que tiene, The Doors, en gran parte tiene que ver con esa psicodelia. Me hace acordar un poco a la peli de Carpenter de fines de los 80, ¿cómo se llama? De Dave Living. Ellos viven, sí. Qué onda. Bueno, empieza a sonar este tema con ese organito, mientras ellos van caminando y simulando como que no saben nada, y porque los están mirando y no saben si lo que le están mirando son los invasores, son seres humanos que tal vez los pueden llegar a buchonear para que no los reemplacen a ellos. Whiskey Bar.